No hay desiertos, pero el desierto avanza. Ensayo sobre el colapso del sentido, la izquierda y la palabra en el Uruguay. Más allá de eventuales o incipientes grietas políticas y espirituales en nuestra época, hay una suerte de palabra perdida. El río de los pájaros pintados. Una tierra de aguas quietas y de épicas moderadas atraviesa hoy una fase que excede las crisis económicas o los ajustes institucionales. Aunque no te lo quieren mostrar, lo que se desploma ante nuestros ojos y lo hace sin estruendo, con la fatalidad del goteo, la arquitectura del sentido. En apariencia, ¿no? Freedom House, la democracia sigue funcionando en su armazón formal, pero cada día está más vaciada de alma. El sistema de partidos, aquel que Romeo Antón describía como la partidocracia uruguaya, continúa respirando, pero exhala automatismo. Y la izquierda, otrora depositaria de una experiencia colectiva, corre el riesgo de devenir en una suerte de gestoría técnica de New Management público o de una playa de nostalgias. Esta no es una época sin política, no. No es una despolitización. Es un vaciamiento del sentido popular dentro del significado de la política, y no es una crisis, digamos, coyuntural. Por eso me puse los lentes, porque es un eclipse espiritual. ¿Qué diría el Papa Francisco, ¿no? Que era lector de Romano Guardini, ¿no? De los profetas del Antiguo Testamento y de los movimientos populares del Evangelio de las periferias. Uno debe preguntarse no solo qué es lo que está pasando, que es una pregunta muy fácil, sino por qué dejamos que esto pase. Por tanto, la tarea no es diagnosticar las grietas del presente, sino arrodillarse con humildad frente a la herida. El dolor de Uruguay no está en su PBI, ni en sus exportaciones, y ni siquiera en sus atisbos de barata polarización. Uno de los abismos verdaderos es este. El ciudadano, y hay encuestas que lo demuestran, ya no cree en la palabra pronunciada por nadie. Hay un ocaso del debate público en una suerte de democracia sin conversación. El espacio público ciudadano uruguayo en medios, en redes, en el Parlamento, ha sido colonizado por una suerte de simulacro de conversación. Circulan las palabras, sí, pero sin encarnar. Los discursos se multiplican, pero no producen ni comprensión ni hermenéutica. Se habla de todo, pero no se dice nada. La lógica del titular, del Twitter, ha erosionado la palabra lenta, la metáfora fundante. Y para la izquierda, las necesarias pausas que fecundan. En esta civilización del algoritmo, el debate público ha dejado de ser un campo de búsqueda para convertirse en una suerte de mercado de reacciones positivas. Se opina, pero no se escucha, ¿no? Aquello de los griegos, la doxa versus la episteme, el conocimiento, la episteme, versus la doxa, la opinión. Se responde, se reacciona, pero no se entiende. Se compite, pero no se coopera. Se compite por tener razón en lugar de buscar la verdad. Francisco, en el Evangelii Gaudium, en el 2013, decía que la verdadera política nace cuando el tiempo es superior al espacio y cuando la unidad prevalece sobre el falso conflicto. En Uruguay, sin embargo, al revés de otros países donde se tensa la piola, el conflicto ha sido estetizado como un fin en sí mismo, y la duración del pensamiento ha sido reemplazada por la inmediatez de la réplica. El sistema de partidos, por su parte, se ha vuelto shakespearianamente una suerte de teatro de repeticiones, donde las que gozan de mejor, ¿no?, de excelente salud son las etiquetas, las que sobreviven. Con esto, en un mundo cada vez más cambiante, estamos perpetuando estructuras vacías que ya no despiertan ni adhesiones emocionales, ni transformaciones culturales, ni un carajo. Yo sé que estamos en campaña, pero ya no hay política como lenguaje compartido. Hay gestión, táctica, branding, marketing y cálculo. Pero muy en el fondo, sigue existiendo una pregunta agazapada. ¿Quién carajo habla todavía por los que no tienen voz? Y hablando de eclipse espiritual, nuestra izquierda, también medio responsable, en tanto relato histórico, en tanto
Francisco, promesa redentora y matriz de sentido, está entrando en una fase de pérdida de alma. No se trata de currículum, de eficacia técnica, de articulación, de ingenierías electorales, ni de políticas de alianzas, ni pescar adentro ni afuera de la pecera. Se trata de que ya no nos preguntamos ni sabemos para qué existimos. El Frente Amplio, nacido como una confluencia plural de marxistas, cristianos, compañeros de base, anarquistas, sindicalistas, intelectuales y militantes populares, supo ofrecer un horizonte simbólico. Redistribuir no solo la riqueza, sino el lenguaje. Hacer del abandonado, del anónimo, del sufriente y del pobre, un sujeto político. Transformar en una primera etapa al Estado como un garante de dignidad. En los últimos años, sin embargo, su discurso ha sido licuado por una suerte de mandato imperativo e incuestionado de la gobernabilidad. En lugar de construir desde los gobiernos la historia del pueblo, repetimos planillas de Excel acordes a una suerte de racionalidad liberal económica. Y en vez de convocar a los márgenes, coqueteamos con un centro hipotético que ni es centro ni es neutral. Perdiendo la teología atea de una política de la esperanza, nos hemos conformado con una sociología de la mera administración. Este declive espiritual, antropológico, colectivo, se manifiesta en al menos 3 niveles. El primero, una suerte de desvinculación real y efectiva con los jóvenes. Las nuevas generaciones no encuentran, ni en la izquierda, pero ni en la política en general, ni ética ni diferencia. La hallan vieja, domesticada, repetitiva y lejana. Y se busca en otros lados, en las economías alternativas, en las luchas territoriales, en las tribus urbanas. Incluso en el nihilismo del desencanto. Aquello que antes ofrecía los proyectos colectivos, las grandes narraciones. En un segundo lugar, podríamos ubicar una suerte de fetichización de la memoria. Se habla del pasado como consigna, pero no como herencia viva. Se citan, ¿no?, a nuestros mártires, a nuestros fundadores, a nuestros próceres. Pero una suerte como si fueran reliquias, como una máquina de museificar. Y no de las ideas verdaderas del espíritu que encarnaron. Y lo que no se vive como presente, simplemente no transforma. En tercer término, vemos una suerte de fracaso en recrear una lengua común. La izquierda ya no interpela desde una suerte de mito del pueblo, sino desde un programa de consenso. La poesía ha sido sustituida por un orden del día fotocopiado por minutas parlamentarias. En aras de la corrección y el no antagonismo, el lenguaje se ha vuelto falso, defensivo, precario y aburrido. Como diría Jorge Bergoglio, el alma de un pueblo no se administra, se sirve.